Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, bienvenidos a un nuevo mazo, el cual creo que tiene calidad suficiente como para ser traído a este canal, ¿ok? No es el mazo mío, el mazo es de un amigo que me he pasado la lista y me parece, bueno, de hecho lo he probado y es un mazo que tiene calidad, ¿ok? Tiene mucha calidad y por eso lo he traído al canal, he decidido traerlo al canal por lo mismo. Rack 2 Midrange, que tenemos aquí Rack 2 Midrange, bueno, Rack 2 tirando más a control, ¿no? Rack 2 control, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente es un mazo que tiene mucho removal, como ha dicho mi amigo. Tiene mucho removal, mucha ira. Y al fin y al cabo acaba ganando o con un par de bichos o quizás incluso con un par de Planewalker, que pueden ser en este caso Tibal o también LOL en este caso. Lo dicho, llevan muy pocas win con el mazo por lo mismo, porque al fin y al cabo ganas con poquitas cartas, pero que suelen ser contundentes en la mesa. Llevamos también, bueno, para acelerar un poquito lo que viene siendo el tema del maná, gas de onda, más obviamente Daily Dispute, que bueno, pues ponemos un par de tokens de tesoros, robamos un par de cartas, ventaja de cartas más tokens de tesoros, que nos ayudarán, por ejemplo, a hacer en turno 5, turno 4, hacer o ya sea, bueno, voy a hacer rastro tóxico o cualquier permanente así un poquito heavy que llevemos. A raíz de ahí todo es o descarte, o removal, o iras, como podéis ver aquí, gancho carne, llevamos Benito de las sombras, llevamos un montón de removal. Llevamos también algunas Madlands que podemos usar incluso para ganar, ok, que no está mal tampoco. O Sokenza incluso para poner un par de tokencitos y con ellos ir metiendo presión poco a poco. Takenuma para lo mismo, si perdemos algún bicho importante, algún Planewalker también muy importante, podemos devolverle la mano con Takenuma, que es otra opción que tenemos para este mazo. Y pues eso básicamente es el mazo. La verdad es un mazo que lo he dicho, yo lo he probado y digo, oye, la verdad tiene mucha pinta de que te va a llenar la mano de removal que, bueno, pues no vas a poder tirar en la vida. Sin embargo, sí que es cierto que el mazo acaba encontrando, con el robo que lleva, acaba encontrando la wincon y acaba ganando la partida, ¿ok? Bastantes veces. De hecho, me sorprendió por lo mismo. Es un mazo que gana bastante, tiene un buen win rate. Y pues lo dicho, vamos a verlo, vamos a ver qué tal va. Recuerda, me ayudarás un montón. Aparte, te harías parte de la comunidad y, bueno, seas bienvenido, obviamente. Suscríbete haciendo clic aquí arriba, ¿ok? Donde estoy yo ahora mismo, pues haces clic. Porque te suscribes, no te pierdes mazos tan buenos como estos de calidad y te vuelves parte de esta comunidad. Es decir, que puedes dejar en los comentarios si quieres un mazo y yo puedo traer ese mazo en próximos vídeos y de hecho saludarte en ese vídeo, ¿ok? Así es simple. Dicho esto, vamos a ver qué tal va este mazo en acción. Uf, bueno, mano no está mal. Esa bien la mano me gusta. Tenemos, lo dicho, al fin y al cabo, vale, eso sí encontramos básica solamente, ¿no? Básica. El rojo lo necesitamos sí o sí. Vamos a tirar, podemos tirar de tape, tierra tape, pero creo que ahora mismo no conviene mucho, por ejemplo, no me es muy importante. Voy a tirar ese caso de pantano por ahora, no voy a hacer mucho más. Doy turno y a partir de aquí si voy robando mejor alguna básica, algunas tierras giradas, pues las iré jugando. Mira, aquí tenéis, perfecto, cubil del Osco, eso cuesta uno más ahora, ¿no? Creo que era, o que era, si controlaba, dice, cuesta uno menos lanzar si un oponente no controla tierras básicas. Ah, vale, ok, solamente eso. Me da turno. La verdad, podés jugar Valky perfectamente como criatura, como bicho, porque de hecho depende contra que jugamos. Ok, vale. Estamos seguramente contra Selesnya, si no es que juega rojo. Selesnya Enchantments, ok. Lleva poquitos bichos, bichos importantes, y tiene incluso algunas criaturas, tiene 4 Kamis, que son los verdes en este caso, que van a darnos mucho por saco, porque pueden volver todo el rato. Tenemos que tener cuidado con ese pairing, ok. Un poquito de cuidado. Lo dicho, yo el Tibal creo que me conviene más, incluso ahora, jugarlo como bicho, de verdad. No sabía cómo jugar al oponente, la verdad que quería dejarme en la mano por lo mismo. Y bueno, pero dicho, si le hago un bicho importante, le voy a joder un montón. Naturalista, por ejemplo. El encantamiento cuesta uno menos. El compañero, que lo que hace es transformar, más que nada. O sea, naturalista, se lo quito y ya hace que el encantamiento le cuesten, bueno, pues lo que tienen que costar normal, ¿no? Una cantidad de mana normal y corriente. Como veis, es un mazo un poquito ya tirando más a midrange, ok, el que está jugando el oponente. Joder, se ha robado otro, vale. ok. Por lo menos le queda Yang, le voy a matar a este seguramente y le quedará uno. Así de simple. Compañero con espíritus. Por lo menos esta criatura no puede dársela viva, ni de coña, es súper peligrosa, créeme. Roba carta, perfecto. Lo veo bien. Casi de onda, no está mal el robo, la verdad, no me voy a quejar. Podemos cargarnos, lo dicho, al naturalista de Yugai, que seguramente sea lo que hagamos. Así que voy a dar turno. A su turno me espero. Asalto de Agra, por ejemplo, que le tiro. Incluso depende con que pegue, ¿no? A que le dé +1/+1. No me gusta porque al fin y al cabo tengo que esperar, pero... Ok, Vicente generoso si ya pone contadores, ¿eh? Es que no me hace mucha gracia porque pone contadores. Con lo cual tendríamos un problema. Así voy a dejar que entre. Porque no estoy esperando a que juegue básicamente la saga, ok. Que dé +1/+1. Anuncio de boda. Pone un contador +1/+1.
encima del naturalista. Lo veo normal, la verdad. Vale, perfecto. En cuanto juegue la saga. Vale, pues en respuesta me lo cargo. Ahora pienso poder haber hecho en mi turno perfectamente. ¿Por qué? Porque me costaba uno más los encantamientos. Bueno, me costaba un maná normal, ¿no? Los encantamientos. Así que en general no venía nada mal. Le he matado en respuesta sin querer eso. Sí, por tanto la cagada, la verdad, no voy a decir que no. Le da más 1 al perrito, le da más 2 creo que es. Vale, más 3, pega de 4, adelante. Así no me parece mal como la partida, me parece que vamos bien. No vamos mal. Y lo que queda a partir de aquí, por ejemplo, es hacer Sokenzan incluso. Sokenzan, poner un par de toques y bloquear con ellos. Vale, no está mal el robo. Venga, no me voy a quejar, la verdad. Gase de onda y turno. Sokenzan puede ser importante, sin duda. Vale. +3/+3, albicinante generoso en este caso. Ok, clase de explorador. Ok, vale, eso no sé qué lo llevaba, la verdad. No tenía ni puta idea, de hecho. Claro, no puedo todos. Lo he dicho, Selenia Midrange. Bueno, Selenia Midrange no, son Selenia Enchantments. Suele ser un poquito más midrange, ok, es lo que iba a decir antes. Son un mazo un poquito más midrange, diferente en general de cómo se suele jugar la Ninja Enchantments, que es mucho más tirado a combo. Pero en general es un mazo que también mola un montón, que está bien, la verdad. Es un mazo muy puntero y tiene uno del formato. Ok, eso ahí. En respuesta a Sokenzan. Me puso uno menos por el tema del Valky. Y tiene +1/+1. Un perfecto bloque que puede hacer es, por ejemplo, bloque aquí. Puedo bloquear con Gaserionda, dar -1/-1, por ejemplo, a algún bicho. O sea, dar, por ejemplo, -1/-1 al propio compañero con espíritus. Y ya me quito un encantamiento de encima. Que me entre en 5 en general no me importa mucho, no me hace mucho daño, la verdad. No, es que, la verdad, yo creo que me hace falta mucho un bloquear. Por lo menos por ahora no me hacía falta. -1/-1 al perrete. Se muere. Y estamos a la espera de robar algo más. Algo, a lo mejor incluso una babosa. Está bastante bien. Roba carta. Un robo que no está mal. La única putada es que, por ejemplo, devolvemos en este caso el naturalista. Habrá que esperar a que él, bueno, pues siga haciendo cosas y vaya poniendo más tokens y tal. Y a partir de ahí, pues, ver cómo se desenvuelve la partida, ¿no? Puede incluso tradear, estoy pensándolo. Puede incluso cuando se hace la vuelta, que ya nos da +1/+1, si pega, tradear con Valky, o incluso chumbloquear, da igual. Y si se ponen a jugar bichos, en mi turno tirar el veredicto de las sombras, que no es una mala opción, es una buena jugada de hecho. Así que en ese caso voy a tirar un carácter en blanco normal. Me diréis, ¿pero qué cojones está haciendo? O sea, para una carta... Es que otra cosa mejor no tiene que hacer, la verdad. Otra cosa es pegar con el polvidrosco, que bloquee, que me lo mate, y no es que quisiera eso. Lo que es lo que he dicho. Si tengo la oportunidad de tradear, tradearé. Aparte, el encantamiento ya empieza a ser un poquito problemático, porque ahora va a pegar seguramente, roba carta, se va a dar la vuelta, va a dar +1/+1. Es problemático, es un encantamiento problemático, la verdad. Ok, pues pega. Perfecto, ¿no? Nos viene bien. Lo dicho, si quiero ganar un par de vidas puedo transformarlo. Tampoco es mala idea, la verdad. Sería bloque aquí. Perfecto. Antes de que se resuelva... ¿Le va a hacer algo? Ah, 4 daños, ok. Vale. 4 daños. Por lo que se muera, da igual lo que haga, da igual como si quiero hacer cualquier cosa, ¿no? 4 daños si Oscar juega el naturalista. La verdad sería lo que me conviene, perfecto. Juega naturalista. Contador de medio donde sea, pero mismo vamos a perder la mesa. Y la única putada aquí es que roba carta. Pero bueno. Veis las sombras. Genial. Estamos a la espera de robar algo más. Cubrir de Osco no está mal, pero es que como siga robando bichos, como siga poniendo presión en la mesa, estoy en las mismas, básicamente. Mantengo con espíritus, trae encarnamiento, pone contador encima. Es un mazo que de hecho estoy pensando en traer, ¿ok? Que es la Celestial Enchantments. Es un mazo que es muy bueno y que, oye, creo que no iría mal en el canal. Voy a dar el turno. Kami, ok, por su parte.
a bloquear, tenía que haberlo descartado en mi turno. Sí, tenía que haberlo descartado en mi turno. Va 5, ok, no hay problema con eso. Y nada, ok, sí me la gana. Mucho bicho, de verdad, mucho bicho. El Valky, en vez de jugarlo como bicho, podría haber jugado como Tibal perfectamente. Es que al fin y al cabo, de las pocas wincon que lleva el mazo, era una wincon bastante buena. Ok, es un pequeño fallo que he tenido, pero bueno. Lo dicho, el Valky, jugando contra ese tipo de mazo, si hubiera sido Naya Enchantments, hubiera sido muy diferente el resultado. Sin embargo, hacer en este caso Selenia Enchantments, que es cierto que tiene mucho más bicho, es un mazo que tira muy diferente a lo que tira Naya Enchantments. Y bueno, pues eso se nota un montón. Se nota un montón la diferencia de mazo. Jugarlo como Tibal, por ejemplo, haberlo guardado habría sido incluso mejor jugado. Por lo mismo, él desarrollaba su mesa, todo normal. Yo hacía Ira y en un momento dado, al late podía hacer Tibal sin ningún problema. Aunque habría venido incluso mejor, la verdad. Sí que es cierto que me molestaba menos. Tenía naturalista Yukai para jugarlo perfectamente. Así que, oye, quién sabe, tampoco es una mala jugada tampoco. Juego primero, pero es que aquí, como no robemos tierra, estamos en la B. Estamos en la mierda, un poco. Si hacemos un Mulligan no sería mal. Es que no es eso, es que como no robemos la tierra estamos fuera, estamos fuerísima. Y necesitamos desarrollarnos hasta el turno 5 para jugar LOL. Creo que voy a hacer Mulligan por lo mismo, no me parece una mano que se ha quedado. Esta mano es mucho mejor, me parece una mano mucho más estable. Y de hecho me la he quedado por lo mismo. Aquí la única putada es que tengo que devolver una al bottom. Creo que va a ser en este caso quedarse blanco. No sé contra qué juego, pero creo que ahora mismo viene bien eso. Salgo yo, este Chambling Gas. Perfecto. Gas hedionda y esperemos que juguemos contra... Bueno, contra agro. Contra control... Depende, ¿no? En general, depende bastante. Bajo tierra, pego de uno, que no está mal. Doy turno y me quedo enderezado con la disputa mortal, obviamente para sacrificar, si quiero, el gas hedionda. Y darme ventaja de cartas, que nunca está más. Sobre todo para el tema del land drop, súper importante el tema del land drop en este mazo. Creedme que se nota un montón, como no hagas el típico land drop. Lo que voy a hacer aquí es, frente a mi arca, perfecto, antes del combate obviamente lo que voy a hacer es sacrifico a Casionda, le voy a dar -1/-1, voy a poner un tesoro y robo 2 cartas. Supongo que tierra robaré, ¿no? O sea, son 2 cartas de disputa mortal, vale, perfecto, robado tierra. Vamos, tierra lleva de sobra, o sea que no está mal. Asalto de Agra lo llamamos de hecho como un removal más, ¿ok? Como un destruir más en el mazo y como un land drop, obviamente, para no fallar land drop, que es súper importante no fallarlo. Digo lo mismo, la verdad. Buena mano. Tiro para adelante normal. Doy turno y si no hace nada incluso me puedo pensar sin el turno. Perdón, final su turno hacer, pero viene inesperada. Ok, Selesnya Midrange, ¿ok? Selesnya Midrange, un mazo que cambia un montón en las tornas en este caso. Cambia de hecho bastante. Hechizo que cuesten... Vaya burrada, ¿eh? Hechizo que cuesten 4 menos, claro, me cuestan... que cuesten 4 más, me cuestan 2 más jugarlo. Descarto ataque Numa en este caso. Robo tierra, genial. LOL, también está muy bien el robo. Me sigue pasando lo mismo, que es que... Y entra al girar de hecho la tierra. Creo que es la carta que más nos jode que lleva el oponente, sin duda. Voy a dar turno, tenía que bajar a Culpi de los Gol, que entrar enderezada, por lo mismo me quedé enderezado con el asalto de Agra. Para no entrar enderezada a la tierra, se nota un montón, se nota mucho más. Ok, posadero adinerado, no pasa nada. Entre la Zarra, ¿puede hacerse el niño Leifre? Podría ser perfectamente. De hecho estoy pensando en jugar el Valky como bicho normal, ya sea para bloquear o quitarle bicho de la mano, y luego tirar la ira. Ok, con la ira sí que es cierto que se nota un montón. Aparte le doy un turno más, por ejemplo, para que siga desarrollando su mesa y tal, y que no crea que tengo removal en la mano. Que tengo una ira, perdón, que no crea que tengo una ira. Por ahora son 6 manás y bajo son 7. Sí, yo creo que no es mala idea. La quiero otra vez para jugar Valky como bicho. Ok, pues... Bueno, yo creo que no hay color, ¿no? A ver, que me lo auxilie, vale. No me importa en general que me lo auxilie, no me importa mucho. La verdad, de hecho, oye, si me quiere tradear, lo voy a que me lo auxilia, así que es cierto. Si puedo tradear, vale. O sea, básicamente me lo auxilia... No quiero que me lo auxilie, de ninguna forma. Aunque vuelva la mano ahora, pero ya no puede hacer target nada más. Vea por saco nos está dando a Raidane,
Se está notando un montón en la partida. No sabéis cuánto me está jodiendo. De verdad, me está jodiendo un montón. Uff, Talía. Me sigue doliendo mucho. Me cuesta 9 ahora, vaya. Estoy poniendo cuesta arriba, ¿eh? Bastante cuesta arriba la partida. Son 7 que tenemos aquí, son 7 y 8. Me faltaría un maná más para hacerlo, claro. Porque ha jugado Talía. Yo creo que aún así tenemos que ir a chumbloquear. Obviamente devolvemos a su mano el bicho, que no pasa nada. Pero tendríamos que ir a chumbloquear. De todas formas. Contador en el Reidane, adelante. Si logramos jugar una ira, obviamente la partida creo que estaría ganada perfectamente. Pero necesitamos jugarla. Bueno, Chumblock. Espera un momento. Chumblock ahora mismo pasan 8. Vale, pasan 8. Si de turno, si ya me tiro a Chumblock sería mucho mejor. Si me tiro a Chumbloquear, por ejemplo. Aún así, si robo gancho carne, sí que puedo barrer la mesa. Si va, bueno, ¿valdría 2 más? No valdría 2 más, claro. No valdría 2 más. Si robara a lo mejor el otro, que es el que sigue de coste 3, también podría jugarlo en mi turno. Uf. No sé qué hacer, la verdad, ¿eh? Ya se lo vivo. Creo que me conviene más Chumbloquear al siguiente turno, que es lo mismo, va a crecer mucho más tras Zarra y va a ser mucho más difícil en general bloquear, ¿no? Valky, o sea, otro Valky, aparte de que ya estaba. Ya quiero maná, este maná no puedo, ese turno no puedo hacer nada, sería Tierra Taped, no puedo hacer otra cosa, y dar turno, quedarme con Cubilerosco enderezado por lo mismo, si me pega con depende qué bicho, puedo hacer algo, y dar turno. El Valky de la mano obviamente va a ser un Tibalt. En cuanto se me quiten las taxes, que me tiene un oponente puestas, que vaya taxes. En cuanto me quiten las taxes, jugaré el Tibalt. No hay ninguna duda, vaya. Eso tampoco. Pega así, se veía. Serían, entrarían 6, me iría 4. No, a ver, no, esto no. A ver, cancelar. Bloqueo aquí. Creo que voy a cometer un fallo, pero un fallo porque no me he dado cuenta de alguna cosa. Creo que acabo de cometer un fallo por ella. Porque entra tape la tierra. Mierda. Que entra tape la tierra, sí es cierto. Son 6 y 2, 8. No sé para jugar la ira. Porque entra tape la tierra, verdad, me acabo de dar cuenta. Porque tiene Reidane. Joder, Reidane, esa partida me está doliendo un montón. En serio, me está doliendo un montón. La Reidane, madre mía. O sea, no... Seguramente perdemos la partida por lo mismo, porque no me he dado cuenta de la Reidane. Sí, es cierto. Extra Onix. Madre mía. No podemos jugarla. Puedo tirar de Valky para chumbloquear. Es que estoy a 4, es que da en puto igual, claro. O sea, puedo hacer LOL. LOL le pongo un par de tokens, bloquean. Y es que estoy en la misma mierda, tío. Estoy en la misma mierda. Tiene que tener algo muy bueno en mano, porque otra cosa, algo con vínculo vital, algo del estilo, no sé. Y tampoco creo. Joder, como me ha jodido un montón, ¿eh? Me ha dolido un montón Reidane. Voy a jugar LOL, vamos así. Voy a hacer -3. Pongo un par de tokens y ahora turno. Así sería mejor por pegarle a LOL y no pegarme a mí, de cualquier forma. Aún así, ya ustedes solo lo hemos gastado por lo mismo. Joder, ha sido esa tierra tapeada. Esa tierra tapeada ha sido súper importante. Ya todo calculado perfectamente para hacer ira, reiniciar la mesa, poner todo a mi favor, de hecho. Y me acaba de joder un montón. Pero un montón, ¿eh? Solo por Reidane, tío. Solo por esa tierra nevada que ha entrado tapeada. Un detallito tan tonto como ese ha hecho que pierdan así. Las dos tierras entraban tapeadas. Las dos, por igual. Okay, y otra cosa que voy a haber hecho, que sí que es cierto, es matar a Reidane con el asalto de Agra. Nada, me pega con todo a mí y por mucho que quiera bloquear, no... me muero. De la misma forma. La partida esta la teníamos en el bote, ¿eh? Perfectamente. Por lo mismo, al fin y al cabo era
Lo he pensado, y a Salto de Agra, por ejemplo, hacerle a Salto de Agra a Reidane. Nos valen 2 menos, de hechizos así súper grandes, que ha sido una putada porque tenemos un montón de hechizos que valían un montón en la mano, verle ya un montón de mana. Por ejemplo, eso, cargarme a Reidane, ya no me mete presión por el aire, y en general puedo bloquear mejor, me queda más turno vivo. Y pues los 2 tesoros no contaban tanto porque esa Taxes de que me costaba 2 más ya no estaba. Es decir, que ya no me hacían falta tesoros, ¿ok? Estaban ahí un poquito ya por poner. Pero bueno, no pasa nada, lo dicho. Yo creo el mazo este, aunque ahora mismo no sé, pero me ha dado muy buenos resultados. Por lo mismo, es un mazo que tira muy bien al late, ¿ok? Y lo dicho, si hubiéramos hecho bien eso, matar primero a Reidane antes que nada, habríamos ganado la partida. Mira que la de mano no está mal, no tenemos el rojo, pero oye, la mano de por sí sola se vale bastante bien. Así que oye, me puedo quedar. De hecho, contra agro, escalamos hasta sangre en la nieve, que lo bueno que tiene este mazo es que tienen combito con disputa mortal y gas hedionda. Y en turno, a lo mejor 5, turno 4 incluso, podemos hacer Valky, o sea, podemos hacer Tibal, perdón. Podemos hacer hechizos muy grandes, ok, de esa forma, pues al fin y al cabo ganar, ¿no? O sea, que me ha pasado ya muchas veces. Solamente si jugando contra control, puede ser incluso Esper Control. Este control es un pain muy duro, de hecho es un mazo tiro en el formato y oye, va a doler. Pero no, ok, Murciélago por su parte. Pues no sé muy bien qué está jugando mi oponente, la verdad. No tengo ni puta idea. No tengo la mínima idea. No, pego por lo mismo, que se muere al fin y al cabo. Así que oye, pegar un poco de tontería. Si estoy jugando contra control, va a ser súper importante el salto de... perdón, el Ender el alma. El Tibal, sobre todo. Ender el alma y Tibal. Lo demás... Por lo mismo, porque ese mazo, si es Orthon Midrange, es que no es que los Orthon por lo mismo, tiene azul. Será Esper Control, pero llevará Murciélago para bueno, cualquier tipo de sinergia rara, ¿no? Si tengo la oportunidad de hacer Tibal, puedo sacar la ventaja. No sé qué está con mi oponente, la verdad. Esper Enchantments. No tengo ni idea. Ok, perrete. Estoy dudando, de hecho, estoy dando un montón. No sé si matar al perrete con el gas hedionda o escalar turno. Yo creo que escalar turno voy a poner tesoros en la mesa, obviamente. Por lo mismo, creo que me conviene mucho más. Pero no sé qué está jugando mi oponente, no sé qué está jugando. No tengo ni la más mínima idea. No hay tierra, vaya por Dios. Esto tapet. Creo que voy a dar turno. No me conviene el tesoro, no quiero gastar los tesoros, de verdad. Por ahora mi oponente no está metiendo presión, no hay nada que tenga que quitar de la mesa que sea súper importante ahora mismo. Que siga pegando, así que la verdad, no me importa. Como no haga algo súper importante, no me hace falta jugar a Esper. Mi también malévolo, puede ser una especie de versión rara de esto, la Thrust Tempo, que había en su momento, la Thrust Tempo creo que era, no me acuerdo muy bien. Puede ser alguna especie de versión del estilo. Hechizo de una criatura menos que se controla pague 3. Ok. Antes de yo voy a cargarme al ermitaño. Me puede dar problemas, bastantes de hecho. La única ventaja que veo aquí es que tenemos... No sé si es cierto, tiene 4 cartas en mano, podemos descartarle 2, se va a 2 cartas, ya quitamos mucha ventaja. Y como es un mazo lentito, podemos ir aquí al late a robar tierras. Si robamos tierras, claro, que ahora mismo bastante mal lo veo. Descarta 2, algo es algo, es el cementerio. Le quitamos el ermitaño también, se lo auxiliamos, que es aparte de algo que quería. Y bueno, si lo corta, vale. Depende con qué, ¿no? Depende de lo que tire. Spell Pierce no le vale. Bueno, Spell Pierce, a ver. También que ver, ¿estaría dispuesto? Vale, si vamos al cementerio, fuera, perfecto. Es una especie de Esper... No lo sé, no sé qué está poniendo, de verdad. Una especie de Esper... Tempo, no tengo ni más mínima idea. Una Esper rara, una Esper muy rara, siendo sincero, una Esper que yo que sé. No tengo ni idea ni de qué mazo es. Vale, eso por ahí, perfecto. Lo que pasen 2 daños no me importa. Que siga pegando si quiere. Kaito, eso ya es un poquito más normal. Sigo pensando que puede ser Esper Control. Voy a jugar un compañero con Stickers. Pero
Pero por otra parte veo el mazo y digo, ¿qué coño es esto, tío? Es que no tengo ni idea. Ok, sale de fase. El Kaito. Robo no está mal, el robo no está mal. Si robamos tierra, ojalá robamos tierra. Y tengo que pagarlo, la única putada que tengo que pagarlo con pepino y espera, tengo que pagarlo con 2 tesoros. Otra cosa que puedo hacer es... Uf, es que me voy a buscar tierra. Quiero buscarme tierra. Me quito en este caso de erosionar. No hay tierra por ninguna parte. ¿Qué está pasando, por favor? Vaya partida mala, ¿eh? Vaya partida mala. Buah, flipante. Doy turno, de verdad, no quiero que se dé ventaja de carta. Pero es que no puedo gastar el tesoro. Vaya partida, por favor, vaya partida estoy teniendo. Esta mañana he jugado, me he hecho muy buenos resultados con ese mazo. Y ahora me estoy quedando pillado de tierra, estoy quedando fatal, ¿eh? Estoy quedando fatal por lo mismo, pero vaya. Fatal, fatal. No voy a hacer de dispute porque me quita al fin y al cabo tesoro, que oye, no quiero quitarme tesoro, la verdad. Estoy mal de maná y me voy a quitar tesoro. Por presión mi oponente no está metiendo mucha. De hecho es lo que menos me importa. El único problema, por ejemplo, son eso, las ventajas de cartas. Ahora va a robar carta al final del turno, va a robar carta con Kaito. Y eso ya me toca un poquito más los cojones, la verdad. Tengo que hacer sacrificar de Kaito, de cualquier forma. De todos modos, en mi turno voy a intentar tirar disputa mortal. Voy a sacrificar un tesoro, pagando con mana, obviamente. Me queda igual y voy a ver si robo tierra, ¿no? Si tengo algún landro, por favor. Bueno. Algo. Menos mal, ¿eh? Menos mal que he robado algo. Madre mía. Vaya, vaya, a ver. Tengo ahora mismo para jugar esto por 3. Kaito fuera, que es lo que quiero. Fuerísima, sin duda. Y tengo gancho carne. Si me empieza a poner muchos bichitos, hago gancho carne y que le barro a la mesa y punto. No me importa. Sí, voy a hacerlo ya. Gente del alma. ¿Por qué lo hago ya? Para que no haga el +1, obviamente. Para que no siga dando ventaja de cartas. Y de turno. Los tesoros son sagrados, la verdad. Los tesoros están ahí. Porque me van a hacer falta bastante falta, de hecho. Para gancho carne no. Gancho carne yo con tirarlo X de 1 me vale. Y a partir de ahí cada bicho suyo que vaya muriendo yo me regenero vida. Pero yo he dicho, no es un mazo agresivo. No es un mazo agresivo. No es un mazo que te vaya a matar al fin y al cabo de esa forma. Y que no creo que vaya a hacernos falta apresuradamente tirar un gancho carne. Con que lo tiramos en un par de turnos incluso, oye, podemos ganar. Me pega de 1, pero ¿por qué? Se quedan enderezados con los compañeros. Con los perretes. Que por el token, supongo, ¿no? Me querrá matar a cada token. Porque de otra forma no me lo explico. A ver, bajo tierra. Voy a tener que usar un tesoro, pero ahora explicaré el por qué. Creo antes de hacerle descartar. Porque tiene counter, tiene cualquier cosita. Oye, eso que me quita de en medio. Quedarse en blanco. No entiendo muy bien tampoco la cual mi oponente. En vez de robar cartas, prefiere poner token. Pero bueno. Si lo contrarresta, mejor para nosotros incluso. No lo contrarresta. Me puede dar la nariz que no tenga la mejor. Que no tenga counter, ok, que no lleve counter en el mazo ese. Y antes de jugar gancho carne lo he dicho. Te va a dar la vuelta en el turno suyo, en su turno. Voy a darle turno ahora mismo, ok. Para como saber. Quizá al final de tu turno que haré yo, si la disputa mortal en tu tesoro. Si robo tierra, ya sea roja, ya sea negra. Puedo tirar de gancho carne, puedo tirar de Tíbar, puedo tirar de un montón de cosas. O si no, de ira. Vale. Comienzo el paso final. Roba carta y da la vuelta. Disputa mortal. Pero counter creo que lleva, ¿eh? O sea, tengo miedo porque counter sí que creo que lleva. Y tengo bastante miedo, la verdad. Voy a... no sé, que no sé. La verdad, ahora mismo que hacer. Es que puedo hacer babosa, pero babosa habré estado bien antes. Como tenga counter, me muero, ¿eh? Me muero, tela. Valor para X de 2. Para que entre, ¿veis? Yo no he visto que lleve ningún counter. Vale, ok. Eso me parece un poquito más normal, ¿no? Vale. No ganaría viras, pero oye, paro en la mesa, ¿no? Perfecto. Se busca cartas, se pone en la mano, ok. Adelante. No está mal tampoco.
Todo se ha dicho. Y lo que puedo hacer, no puedo descartar carta. No puedo descartar, por ejemplo, Profesora Onix. Voy a hacer Case de Onda. Tiene turno si tengo que tirar de sangre nieve, tirar de sangre nieve y punto. No pasa nada. Claro, pero es que esto no puede hacer que vuelva en forma de Planet Walker el Tiban, ¿no? No puede hacer que vuelva. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Aún así, con la babosa incluso teniendo... Mira, ponen 3 bichos, no ponen muchos. Teniendo Caseriona, teniendo la babosa incluso puede hacerle... Puede recibirle un montón los bichos. Puede hacer que peguen de mucho menos. Y creo que, oye, una opción. Tenemos unos sí, ¿verdad? Tenemos unos sus bichos. Eso sí es un problemilla. Es un problemilla que puede costarme la partida incluso. O sea, puedo ir sobre seguro. Puedo ir sobre seguro. También puedo sacrificar bichos si quiero. Puedo sacrificar, por ejemplo, en este caso... sacrificar una babosa, ok. Sacrificar una babosa no. De verdad, quiero jugarlo. Quiero hacerlo bien, ok. La jugada correcta sería jugar a la babosa. Pero es que si tiene cualquier cosa... Así voy a jugarlo, pero mismo creo que me conviene. Creo que no está mal la jugada. Y lo dicho, un par de turnos. Necesito un par de turnos y creo que ya sus bichos ya no me dan ningún problema. Si tiene removal, que es lo que yo no quiero que tenga removal en la mano. Si tiene removal en la mano. Hablando, si tiene removal en la mano, pues pasa esto. Ay. Toda cosa, ¿no? Voy a sacrificarla ya misma. Si no cuelas que me muero. Madre mía. Me muero por nada, tío. Y vale. Tengo algo seguro. Esta partida ahora mismo, tenemos para que antes ganara, básicamente. Tengo que jugar a lo seguro, hacer... a ver, mucho mejor jugar a la babosa, ¿no? Pero sangre la nieve, una puta sangre la nieve, tío. Una sangre la nieve y tirarla normal y corriente, ¿ok? Sangre la nieve, barro la mesa y básicamente me revivo un bicho y punto. Pero habría sido mucho mejor. Esta partida igual que de antes, la cuento como ganada por lo mismo, porque es que estaba en el bote. Está en el bote, y la verdad. Creo igual a la babosa y me dejo llevar por ello. Por lo mismo. Yo no me mataba justitos, justitos. Y ya tenido la suerte de encontrar el removal ahí, pero bueno. No. De hecho la partida entera la tenemos ganada, incluso con... ¿cómo lo digo? Con problemas de maná al límite. La tenemos ganada, o sea que mirad la calidad del mazo, la que es, Por lo dicho, el mazo promete mucho. Es un mazo muy bueno y que a mí me da muy buenos resultados. Y aún, lo dicho, aún lo mal que íbamos antes con el maná, si lo hubiéramos hecho bien, hubiéramos ido sobre seguro, hubiéramos ganado la partida. Así de simple. Voy a dar turno. Depende de lo que me juegue. Me puede hacer muchas cosas. Talía. Ok, Talía en este caso. Pues que quiero matarla. Pero es que si dejo que entre no puedo matarla. Me duele mucho, Talía. Ay, Talía. Voy a dar que entre. No pega, no, obviamente. Sería bueno que pegara. Bajo tierra, doy turno y sigo un poco en las mismas. Sigo en mis 13, por así decirlo. No puede pegar. Lo mismo, sabe que se van a morir sus bichos. Spellbinder, hostias, pues ahora no sé qué hacer muy bien, Ahora es que quiero hacer todo. En respuesta, obviamente, sacrifico Case de Onda. O en respuesta, es que todos son culo 1. Todos son culo 1. Con que me pegue es suficiente. Además, si voy a quitarle, voy a hacerlo ahora antes de incluso bloquear ni nada. Por lo mismo, quiero tirar disputa mortal, no creo que me auxilie. Y voy a darle -1/-1 a la mina Harker, bueno, a la Talía en este caso, en vez de poner tesoro. Al fin y al cabo, es lo mismo. Mejor de la misma manera. Vale, eso ahí. Sí que quita mi removal adelante. No es que me haga mucho daño. De hecho, Sokenzan le parte un poquito a la mitad por lo mismo. Le mato al perrete con un token. Si el Spellbinder fuera por el suelo también lo mataría. Entra en exilio. Estoy contra -1/-1 y bueno. Vale, 7. Jugarla.
Quiero jugar normal. Vale 7 jugarlo. Si pongo tesoro y robo tierra. Voy a dar turno, de hecho. Si juega un poco... Voy a dejar que entre el daño por lo mismo. Si juega más mesa y pone más mesa incluso me viene mejor. Spellbinder, ok. Mira la mano. Voy a responder, obviamente. Descarto que clase blanco no está mal tampoco. Mi oponente la única puta que tiene es que se ha capeado en 3 tierras. Seguramente tenga ahí Ángel de la Legión. Tenga un montón de ángeles de la Legión. Bueno, uno, de hecho, creo que lleva de base. No sé qué hacer ahora mismo. Quedarse en blanco no es una mala opción, pero creo que ahora mismo nos viene incluso peor. No viene bien ahora mismo. Casi de onda, oye, está bien el robo. Al fin y al cabo, con tanto curvo 1, pues se nota un montón. Y bueno, creo que está clara, la jugada está clara, ¿no? Pediste la sombra, le exilio la mesa y punto. Me pega en 6, me voy a 12. Por lo mismo, porque me exilio una carta. Pero vale, que no hay mucho problema. De hecho, aquí hay una duda. Yo podría jugar la tierra, ¿no? Aún exiliada podría jugar la tierra, creo. Pasan 6, voy a 12, no hay problema. Que pase el daño, como daño. Asumo daño. Está bien el robo. O sea, es que me lo estoy pensando un montón, sí, puedo jugarlo como tierra, perfecto. Me estoy pensando un montón en hacerlo. Es que me vendría que ni pintado. Hacer, por ejemplo, case de onda. Sacrificarlo, dar -1/-1 a un bicho, bloquear a otro. Me parece una jugada del carajo. Me parece una jugada preciosa, Pero tal vez podemos incluso llegar a pecar de lo mismo que antes. La aire es importante. La aire nos podemos guardar perfectamente. Yo creo que podemos... De verdad, puede que peque de lo mismo que antes, pero creo que lo voy a hacer igual. Gase de onda, into. Gase de onda. Asalto de Agra Tapet. Con disputa mortal, sacrifico, me quedo enderezado también con Garra Infernal. No estoy pegando lo mismo de antes, ¿por qué? Porque voy muy sobre seguro. Y en general creo que lo estamos haciendo bien. Ok, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Depende sobre lo que él ponga ahora al contador, ¿no? Una vez que dentro de Minarca. Mina Harker, vale. Vale, Mina Harker no es ningún problema, no es mucho problema. Vale. Sacrificamos uno de ellos. Me hace uno aquí. Bueno, pues tesoro, robamos muy buenos robos de hecho. Y ok. No mucho más. También voy a venir un tier 1. De hecho, creo que es el más que más está jugando ahora mismo, actualmente. Pasan 3, adelante, lo dicho, no me duele, no me importa. Bueno, no está mal el robo tampoco. Pego de 1. Obviamente quizás se ha procesado demasiado. No sé si quiere que tire la ira, pero mismo tendrá algo más importante en la mano, no tengo ni puta idea. Pero, oye, ¿qué no es eso? No tengo ni idea de por qué lo ha hecho. Porque se ha bajado aquí, bueno, pues un montón de mesa, tío, para barrer. Pero oye, por mí uso mejor. Mesa limpita, mesa calmada, mi turno un LOL y me he contrarrestado también con el agarre infernal. Por si hiciera falta, ahí está. Ok. Tierra, perfecto. Gancho carne, un robo muy bueno, de hecho, contra este tipo de mazos. Te me acuerdo de la partida tonta de antes, ¿verdad? Una partida súper tonta. Pero bueno, doy turno. Y por si acaso, con mi agarre infernal siempre enderezados. Hoy, siempre, always. Y bastante. La verdad, contra mazos contra agro se mazo va muy bien. Contra control, lo dicho, también suele ir bien. Y contra, incluso parece tontería, pero contra lo que peor van es midrange. ¿Por qué? Suele tener mucho removal en la mano, demasiado removal incluso. Tienes muy poquitas wincons y con que midrange a lo mejor se quita de en medio un par de wincons tuyas, pues ya no haces nada a la partida. Ya no continúas, ¿por qué? Te quito mejor de la mano, bueno, te mato a lo mejor el Tibal, te mato tal y cual, y ya no tienes wincons, ¿ok? A partir de ahí vas a robar mucho removal, o vas a robar un montón de robo, que tampoco está mal, pero como mucho vas a poner un par de tokens, operar con las malas, mientras que midrange, bueno, pues desarrolla su mesa, ¿no? Yo creo que es eso, demasiado removal tiene. Vamos con la última partida, a ver qué tal va, a ver cómo quiere fluir el mazo en la última partida y a ver si quiere demostrar la calidad, lo dicho. No traigo mazos, últimamente estoy trayendo mazos de calidad
que previamente he probado y que previamente me han dado un resultado muy bueno. Y este es uno de ellos. Cuando digo que verdad, el mazo vale la pena, ¿ok? Por lo mismo. Ok. La guerra de mano no está mal. Tenemos disputa mortal, tenemos erosionar. Y vamos contra White Winnie. Contra White Winnie, sale él. La putada es que sale él, claro. Si logramos... Por ejemplo, me sale muchas veces el tema de escalar, por ejemplo, a la bosa. Cuando juego contra White Winnie es muy fácil ganarle, ¿ok? Cuando el menos hacemos uno toda su mesa, pues seguramente gana la partida, ¿no? Y me pongas 5 babosas en el turno. Ok, no está mal el robo. De hecho, lo está pensando y me gusta la jugada, me gusta un montón. Voy a ver si le puedo quitar algo de la mano, algún bicho importante, cualquiera de ellos. Por ejemplo, el Cátaro o Adeline, o cualquiera de las dos. El Cátaro brutal, a ver, mejor. Cátaro brutal, a lo mejor en mi turno incluso no juego nada, transformo. Se da la vuelta. De hecho, si logramos que se dé la vuelta y luego darle la vuelta otra vez al propio Cátaro, al propio Cátaro brutal, entre comillas, no el propio Valky, podemos exiliar un bicho, ¿ok? Y luego aparte es un 3-3 contra el primero. Que oye, contra White Winnie viene muy bien. Viene muy bien. Vale, que no vamos a engañar. Pega de 4. Robar una ira tampoco sería mal. No es una mala idea. Es una mala jugada, me refiero. De hecho, me encantaría robar una ira, lo mismo. Si exilia de coste de 3 o menos, ¡buah! Me encantaría. Pasa el daño. A mi siguiente turno, si tengo que chumbloquear, no pasa nada. Vender el alma, vale. No está mal tampoco el robo. De hecho, si se da, es que si da la vuelta al licántropo, no exilia. Pero si vuelve a ser Cátaro, sí exilia. Por lo que si siguiente turno tengo una Drine que está metiendo ahí presión tela. Y estamos en las mismas un poco. No me mola, o sea, no me mola cómo está pintando esto. Quiero escalar a la babosa, pero la babosa me va a costar tela, me va a costar sangre y sudor, poder escalar. Ahora el rastro tóxico. Escolta a los caídos. Puede buscar ira. Es una buena opción. Dentro de Minarca, madre mía la mesa que tiene mi oponente, Un gancho carne. Está yendo muy rápido mi oponente, demasiado rápido. No creo que lo pueda parar, pero un gancho carne me vendría que ni pintado, lo digo en serio. Un gancho carne, buah. Me da la vida. No sé, me da la vida, literalmente. Chumlo Cataline, obviamente. Sacrifico. Removal no está mal. Me puedo llevar por delante a Darine, por ejemplo. Pero sigue metiendo una presión dental. Sigue metiendo una presión flipante, igualmente. Y es que esto no me sirve ahora mismo. O sea, puedo robar carta, puedo intentar robar tierra, ponerme un par de soros, eso sí es cierto, y matar a Darine, por ejemplo. Rescatar LOL por ahora. Voy a dar turno. Creo que me muero de todas maneras, ¿no? Son 6 y me muero de todas maneras. Por mucho que haga, vaya, por mucho que quiera me muero. Así vamos a ver con qué ataca, es cierto. Mi venta se ve demasiado rápido. Ataca con todo lo que hay. Fuera. Muy rápido, muy rápido. Ha sido él, ha sido muy rápido, con mucho bicho, mucha mesa. Si hubiéramos tenido algún gancho carne de los que llevamos, habría sido ya lo que nos hace falta, de hecho. Pero bueno, no pasa nada. Hemos tenido mala suerte en esas partidas y bueno, pues eso así, van así. El mazo, como veis, tiene calidad. Lo he dicho, en la partida de antes, de hecho, nos quedamos muy pillados de tierras, pero pillados de tierras hasta un punto que tú dices, wow, o sea, para, por favor. Y conseguimos darle la vuelta a la partida. Y por no llegar a ser un error, un mini error que tuve, la partida estaba ganada. Lo mismo la anterior, ok, de esa partida. Que por un pequeño error que tuve, por ser ambicioso, por ser codicioso, sin querer perdí la partida, ok, pero estaba ganada igual que la otra. Y en general, lo dicho, es un mazo que va muy bien. De hecho, recomiendo, no sé si a mítico irá igual, ¿no? Con la misma eficacia, pero sé que en diamante es muy eficaz, ¿ok? Al fin y al cabo en diamante se juega también mucha, bueno, pues suele jugarse mucha White Winnie,
muchos Nya Midrange, mucho Naya Midrange, y es un mazo que, oye, sobre todo contra Naya Midrange va muy bien, que es un mazo que se está jugando un montón últimamente, y contra Gold Winnie igual. A menos que salga de esta forma, super heavy, va muy bien contra ese tipo de mazos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, pero bueno, que por lo menos eso, habéis visto calidad del mazo. Hemos tenido mala suerte en las partidas, es lo que he notado que ha pasado, pero el mazo tiene calidad y bueno, yo creo que se ha visto en las partidas. Dicho esto, no tengo mucho más que decir, no quiero tampoco aquí alegrarme un montón, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda suscribirte, adiós.